Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por aceptarme la invitación. Me encantaría realizarle una- unas preguntas que me pudiera resolver sobre lo que fue el periodo de Cedillo y Fox. Eh, Bueno, buenas noches a todos. Diego, gracias por la invitación que nos haces y es un placer saludar a tu auditorio, a tu público. En la experiencia que yo he tenido referente a esto, podemos hablar desde José López Portillo. La economía se encontraba muy bien, pero después, al finalizar, como muchos gobiernos del PRI, había problemas porque la gente retiraba su dinero de los bancos y entonces no había un sostén de la moneda mexicana, del peso. Todo ese tipo de economías se vinieron llevando a cabo cuando el PRI estuvo en el gobierno. Después de, cuando estuvo López Portillo, el secretario de Hacienda era Carlos Salinas de Gortari, que llevaba una buena economía en México. Eh, Al finalizar el sexenio de él, López Portillo lo nominó como candidato del PRI a la presidencia de México. El señor Salinas de Gortari llevaba una muy buena economía. Los bancos estaban prestando demasiado dinero a la gente y no estaban midiendo en un futuro las consecuencias que podría traer esto. La economía se encontraba perfectamente bien. Lo que llegó a pasar fue, al finalizar Salinas de Gortari su periodo de la presidencia de la República, el país tuvo un colapso al ser el cambio de gobierno. También este gobierno se vio manchado por muchos problemas, como el asesinato de Luis Donaldo Colosio, que era el candidato del PRI a la presidencia de México. En esa ocasión salió los zapatistas, el ZLN, el movimiento de los zapatistas, que también estaban ya en contra del presidente. Entonces hubo muchas repercusiones y muchos problemas. Cuando el presidente Salinas de Gortari entrega la presidencia a Ernesto Zedillo Ponce de León, ya en México había una situación económica ya muy difícil por el cambio de gobierno, que siempre había generado el prismo en México, porque cuando venía este cambio había mucha gente que sacaba sus capitales del país. Entonces el peso empezaba a flotar y ya no tenía un sustento no había quien lo apoyara al peso. Entonces esto generaba unas devaluaciones grandes y todo eso. La situación es que al realizar este cambio, el país se encontraba sumergido en una economía pues muy mala. De ahí el presidente saliente, el presidente Salinas, empezó a hablar que el error de diciembre, este error de diciembre fue cuando México no tenía sustento el peso mexicano y había México compraba más de lo que podía exportar. Entonces eso vino a dar esto del el error de diciembre, que después le cargó toda la culpa a Ernesto Zedillo Ponce de León. Ernesto Zedillo, al entrar al gobierno, tuvo que pedir urgentemente fondos, préstamos a Estados Unidos. Estados Unidos le prestó a México dinero, le prestó bancos de Canadá, de Argentina y algunos países de Latinoamérica. Pero sí, aproximadamente serían unos 77 mil millones de dólares. Ese dinero fue con el cual México pudo salvar la crisis económica que tuvo. Después la economía empezó a crecer. Ernesto Zedillo regresó ese dinero a Estados Unidos y entonces vino problemas económicos en México, porque pues había mucha gente que decían, por ejemplo, apareció el Fobaproa. Ese era un préstamo que el gobierno tuvo que salvar a los bancos, era capital privado, y el gobierno mexicano tuvo que sacar dinero para pagar esas cuentas de esos bancos deudores que ya no tenían dinero. Entonces no tenía realmente por qué México pagar esas deudas de banqueros que sacaran sus capitales y que después el gobierno de México tuvo que pagar, y la sociedad. Perdón, un paréntesis. Entonces, bueno,
por lo que yo he podido investigar, me está diciendo que durante ese tiempo llegaron a quebrar demasiadas empresas y hubo desempleo. ¿Estoy en lo correcto? Efectivamente, Diego, a mí me tocó en ese tiempo vivir. Lo que pasó fue que muchas empresas pidieron créditos y al declararse insolventes ya no pudieron pagar. Entonces, ¿qué pasó con esto? Que ya la economía en México estaba muy mala. Muchas personas que vivíamos en México tuvimos que salir al extranjero a trabajar, porque teníamos una cantidad de dinero en el banco y después se convirtió en millones. Entonces, pues, realmente tenías poco dinero y ya aumentó, ¿no? Entonces ya no tenías, realmente tu capital se convirtió en nada. Muchos tuvimos que salir a Estados Unidos para poder trabajar allá y poder tener la oportunidad de enviar dinero a México, a nuestros familiares y sacar adelante a nuestras familias. Okay. Bueno, en cuanto al sexenio de lo que fue Fox, ¿por qué cree que se dio ese cambio de lo que fue de PRI a PAN? Bueno, Diego, pues a ti no te tocó vivir mucho ese tiempo, ¿verdad? No, yo apenas lo sé. Bueno, nosotros nos tocó vivir esa época. El hartazgo de la gente en México era tan grande ya del PRI gobierno, que ya había sumado 71 años en el poder. Entonces, pues, la gente estaba harta ya del PRI y aparte había pasado del Fobaproa y pues ya el país estaba quebrado, estaba sumido en una economía pues muy mala. Entonces todos buscamos el cambio de gobierno. En eso aparece Vicente Fox como el candidato salvador de México, la persona que mucha gente en su campaña estuvo, el candidato del PRI era Manuel Labastida Ochoa, sí, era Labastida Ochoa. Vicente Fox era un hombre de campo, un hombre ranchero, fue gobernador de Guanajuato y traía unas frases, hablaba muy así a palo caliente, como dicen, ¿verdad? Labastida lo ofendió, le decía mariquita, le decía varias cosas, ¿verdad?, en la campaña política. Y eso fue creando efervescencia en el pueblo de México que se emocionó, ¿verdad? Porque ningún candidato de otro partido de oposición había podido maltratar a otro candidato del PRI ni dirigirse de esa forma. Entonces la gente empezó a creer que Vicente Fox era el salvador de México, que era el presidente que México quería, que era el presidente que iba a salvar la economía y que iba a mejorar el país. El gran cambio, ¿no? El gran cambio que se esperaba. Uh-huh. También pensamos que Vicente Fox, pues con un amplio margen en las votaciones, logró llegar a la presidencia de México. Después terminó con esos 71 años del PRI, que como te digo, ya la gente estaba harta, estaba cansada de estar viendo todo eso. Uh-huh. El primer año de Vicente Fox fue un año muy bueno, ¿verdad? Porque todavía no se casaba, ¿verdad? Tenía su secretaria particular, era la señora Marta Sagún. Después, Vicente Fox, el segundo año, cuando él se casó con ella, la señora Marta empezó a tomar la presidencia de México, él empezó a viajar mucho, empezó a salir de México y le dejó encargada la presidencia a ella. Y la señora Marta empezó a manejar todo a su antojo, pero empezaron a salir muchos escándalos, como los hijos de Marta Sagún comprando propiedades a un precio muy bajo a personas deudoras y después ellos las vendían a un precio muy alto. Hubo muchos escándalos que empañaron el gobierno de Vicente Fox. También de lo que podemos rescatar, Vicente Fox fue un gobierno muy débil en la política exterior. Se comentaba que se comportaba como si fuera un hijo de George Bush, que era el presidente de Estados Unidos. Incluso la primera visita que hizo Bush a México fue al rancho de Vicente Fox. Ese rancho lo arreglaron muy bien, invirtieron muchos millones de pesos en arreglarlo y todo.
y a final de cuentas todo eso le quedó a Vicente Fox. Entonces, la libertad de expresión estaba más amplia para los periodistas, no había persecuciones como ahora, ¿verdad? Un periodista podía hablar lo que quería, hablaban mucho de Vicente Fox y realmente no le molestaban y había problemas, ¿verdad? Otra de las cosas que empañaron a Vicente Fox fue que él quería grabar alimentos, medicinas y todo eso con IVA, pero el Congreso pues no aprobó todo eso y la gente pues empezó a ver que Vicente Fox ya no era lo que la gente pensaba. Había un gran descontento en cuanto al IVA, ¿no? Porque quería subir en alimentos y medicamentos, me parece. Sí, eso es lo que te comenté anteriormente. Él quería un IVA en alimentos y medicinas y la gente no estaba dispuesta a pagarlo, era lógicamente, porque pues si te están cobrando un impuesto, el ICR y otros impuestos, pues no tienes por qué estar pagando en alimentos y medicinas. Otro de los problemas que tuvo Vicente Fox cuando estuvo en la presidencia, querían construir un aeropuerto y un grupo de personas, los propietarios de los terrenos, se armaron con machetes y eso fue histórico en todo el mundo, se supo, ¿no? de los macheteros de Atenco que ya no dejaron construir ese aeropuerto. Entonces pararon la obra, terminó el proyecto y Vicente Fox empezó a perder credibilidad de la gente en cuestiones de su gobierno. Y ya te había comentado de los hijos de Marta Sagún, ¿verdad? Que pues empezaron a entrar en escándalos de corrupción y todo eso, y eso ya no le ayudó. También el Infonavit amplió mucho los créditos para que la gente tuviera su casa, y realmente nosotros como comerciantes se nos cobraba una cuota que se llamaba repecos. Eso podría estar en tortilladoras, en tiendas, en cualquier giro de negocio que tú tuvieras, y ese repeco fue importante porque era una cuota que no era muy alta y de la cual tú te podrías mantener bien, como dijéramos, económicamente, ¿verdad? Porque no pagabas muchos impuestos y tenías la posibilidad de manejar un poquito más, con más holgadez tu dinero, y podías hacer buenas compras y tener un poco mejor de ingresos, tener un buen auto, pues varias cosas que eran importantes, ¿verdad? Creo yo que eso fue de lo mejor que hizo Vicente Fox. ¿Alguna otra cosa que no me acuerdo ahorita? Son tantas cosas que este señor Vicente Fox... De las cosas, Diego, de las cosas importantes que quiero platicarte a ti y a tu público, hubo una cumbre donde iba a participar Cuba, Estados Unidos y México. Supuestamente, pues por Estados Unidos iba George Bush y por Cuba iba Fidel Castro y por México Vicente Fox. Entonces, el señor Vicente Fox tuvo la puntada en esa ocasión de hablar con Cuba, porque Cuba nunca iba a las reuniones, ¿verdad? Entonces le habló con Fidel Castro personalmente vía telefónica y le dijo, dice, el presidente Bush quiere que estés presente, dice, pero aquí nada más queremos que comes y te vas, dice, no queremos que estés en la reunión, dice. Entonces Fidel Castro, como es un viejo lobo de mar en política, le grabó todas esas cosas que dijo él. Y después a Vicente Fox lo cuestionaron los reporteros mexicanos y le dijeron, señor presidente, ¿usted dijo esto? No, dice, yo no dije nada, yo no dije nada. Entonces Fidel Castro en La Habana, Cuba, llamó a los reporteros y les enseñó esa grabación, porque curiosamente Vicente Fox pensó que nadie lo iba a grabar, ¿verdad? Fidel Castro agarró y grabó esa frase que él dijo y la publicó en toda la prensa internacional. Entonces Vicente Fox ya no hallaba dónde meter la cabeza. Bueno, queridos amigos, continuamos, ¿verdad? Luego de que el presidente Vicente Fox, de todas estas cosas que les hemos platicado, pues fue un sexenio como de risa, ¿verdad? Hubo mucha alegría con la gente, ¿verdad? Porque desde tantos problemas que había, el presidente salía con cosas que pues realmente la gente se reía en los medios de comunicación, ¿verdad? También podemos comentar tuvieron que buscarle un traductor, el nombre era Rubén Aguilar, me parece que ese señor era el que
Cuando hacía una declaración el presidente salía después porque la gente creía que no entendíamos y decían lo que el presidente quiso decir es esto, que el presidente quiso decir es lo otro. Esa declaración era después de que el presidente había hablado, entonces nos trataban como que nosotros no entendíamos lo que él quería decir, ¿verdad? Y realmente pues no le entendíamos lo que él hablaba, ¿verdad? También estaba tomando el Prozac el presidente Fox porque tenía problemas ya, se le olvidaban las cosas, decía una cosa por otra. También tuvo la puntada de decir que las mujeres eran unas lavadoras de dos patas, que eran excelentes, que no había como las mexicanas. Y pues realmente otra de las cosas importantes que también mal dijo, que los inmigrantes mexicanos nuestros que están en Estados Unidos, ellos hacían los trabajos que los negros no querían hacer, lo que rotundamente provocó una desbandada, una visita imprevista del reverendo Jesse Jackson, que era el líder de los afroamericanos en Estados Unidos. Vino a la presidencia de la República a reclamarle a Vicente Fox, y pues realmente ya todos los mexicanos ya nos daba risa sus tonterías, ¿verdad? Que hacía. Pues creo que yo en síntesis eso fue lo que Vicente Fox nos dejó. Entonces me está diciendo que el sexenio de Vicente Fox fue algo así pésimo para México, y fue algo de migrante, se podría decir, para el aspecto intelectual de lo que representamos los mexicanos. Efectivamente, pues él era un hombre chusco para hablar, ¿verdad? Se refería a las cosas como... hay gente que es ranchera, ¿verdad? Pero sabe expresarse. Él no lo sabía hacer y siempre ofendía a las personas, y creo que no fue un buen año para México. Ahí fue donde también tuvo controversia con Manuel López Obrador, que él era el jefe de gobierno del Distrito Federal, lo quiso desaforar y no pudo, y después le dio vida como candidato a la presidencia de la República a Manuel López Obrador. En los círculos políticos se comenta que él ganó las elecciones de México, pero que Vicente Fox pues no le dio el gane, ¿verdad? Lo que pasó aquí fue que hubo un fraude y le otorgó la presidencia a Felipe Calderón para continuar con el PAN en el poder. Pero nosotros creemos que realmente mucha gente habló que Manuel López Obrador fue el triunfador de esas elecciones, para hacer cambio, porque ya la gente llegó también a estar harta del PAN, y ya no querían al PAN en el gobierno. O sea que en muy corto tiempo ya hasta el PAN ya era muy feo para comandar este país. Sí, para la política mexicana pues ya no era tan bueno, ¿verdad? Porque surgieron muchos escándalos y cosas que pues realmente a la gente no le ayudaban en nada, pero sí entre cosas buenas y malas, Vicente Fox logró salir del poder entre azul y buenas noches, ¿verdad?